Tiene una integral desde algún número hasta infinito. Entonces, primero haciendo una transformación lineal, la llevan a una integral de 0 a infinito. Que es sencillamente, por ejemplo, en este caso que yo usé 3, una nueva variable que sea Hola. x, Hola. x menos 3. Ahora guarden un segundo. Mati. Eh, Laguerre, la otra vez lo habíamos mencionado, porque se acuerdan, pero vimos que había Legendre, Tricher, Laguerre, Hermite. Nosotros solo usamos Gauss-Legendre. Las integrales de Laguerre justamente vieron que Legendre era entre -1 y 1, Laguerre es entre 0 e infinito. Y la función de peso en Legendre era 1 y en Laguerre es e a la menos t. Pero eso no los habíamos hecho, ¿no? Matías está explicando algo. sí, disculpa que estaban hablándome por el Zoom. Qué lío, ahora estoy con dos. Después les puedo compartir mi pantalla y mostrarles que no puedo instalar el paquete. Dale. Ujú. Bien, a ver. Mati, ¿ese link es para ahora mismo o es para dentro de media hora? Excelente, gracias. A ver. Bien, a ver, ahora. Bueno. Empecemos de nuevo. Teníamos un integral en un intervalo semi-infinito, eh, por ejemplo, de 3 a infinito, haciendo una sustitución de este estilo, ¿m? Se puede llevar a un integral que va de 0 a infinito. Entonces, ahora tienen la integral de 0 a infinito. No es el primer paso. La cuestión que en, en línea general, las integrales que uno resuelve por los métodos de Gauss, Legendre, Gauss,
Shevich, Gauss Laguerre, Gauss fulanito, tienen un intervalo y tienen una función de peso. Tienen esta forma y se aproximan como una sumatoria de ciertos pesos por la función evaluada en ciertos nodos. Donde uno usa 2, 3, 4, la cantidad de, de nodos de puntos que uno desee, ¿no? Cuanto más alto, más precisión. Entonces, fíjense que el integrando tiene que tener esa función de peso, eh, pero eso no aparece después en la función que evalúo. Fíjense que solo está evaluando esta parte del integrando. Entonces hay que tener presente cuál es la función de peso para cada una de esas versiones de Gauss. En el caso de Legendre, la función de peso era 1. Entonces ahí no hay problema. La función que queremos integrar es la que vamos a evaluar. Pero en el caso de Laguerre, en el intervalo 0 infinito, la función de peso es e a la menos x. Entonces, tenemos que hacer aparecer esta función adentro de el integrando. Bueno, entonces, para una manera simple de hacer aparecer esta función es multiplicar y dividir por ella. Entonces, tenemos, vamos a hacerlo con un ejemplo específico inventado, la integral de 3 a infinito. Fíjense, escucho mi propia voz por el micrófono de alguno de ustedes. No sé, a ver, una función que sea convergente, ¿no? En primer lugar. Bueno, vamos a ir con el ejemplo que tuvimos en clase todos estos días. Queremos aproximar esta integral por los métodos de Gauss, ¿no? Como es un intervalo semi-infinito, dijimos Gauss-Laguerre, perdón, entonces lo llevamos al intervalo 0 infinito. En este caso, con la transformación u igual x menos 3, ¿no? Una transformación lineal. Siempre para cambiar esto del intervalo, una transformación lineal es suficiente. Entonces, ahora tenemos ahora esta función. Bien. Y como les decía, para utilizar los nodos y pesos de esa versión de Gauss, tiene que aparecernos la función de peso, que en este caso tendría que ser e a la menos 1. Así que lo hacemos aparecer multiplicando y dividiendo. ¿No faltaría el más 3? ¿Está acá? No, pero en el e a la u, a la menos u. No, porque ahora es esta función la que quiero yo integrar. Claro, pero cuando era e a la menos x, ¿no cambio ese x por u más 3? Es que esa función de peso la estoy introduciendo en esta integral, no en esta. Ah, Ya me fijo acá. Acá es esta que está entre 0 e infinito. sí. Esa es la que quiero, a la que le quiero hacer aparecer la función de peso.
está bien. E incluso se podría aparecer con el más 3, pero vas a tener ese e a la 3 multiplicando y dividiendo, y ese se puede simplificar también. O sea, no es necesario que quede. Entonces, hacemos aparecer e a la menos u. Matías, disculpa que te moleste. Sí. Se cortó Zoom. Ahí lo reinicio rápidamente. Bien. Ahí. Bien. Bueno. Entonces, hacemos aparecer como decía, hacemos aparecer la función de peso. Mirá que no estás compartiendo, Mati. No estoy compartiendo el... No estoy compartiendo. Profe, un aviso chiquito nomás. Sí. Ahí el problema que tiene es que el link que está en asignaturas entre el G4 y el G5 que está en el URL tiene una barra tipo de división, no un guión como el original. O sea, en la que estamos ahora tiene un guión. En la otra, cuando entraba, te ponía una barra. Entonces te metía en otra reunión. Sí, porque lo había copiado mal al principio. Y después lo había actualizado. Ahora me fijo si por ahí lo actualicé en el otro curso en vez de en este. Sí, me parece que pasó eso, profe, porque yo entré del otro directo y me mandó a la otra clase, no a esta. Claro. Bueno, ahora me fijo de... Ahí dejé igual en el Zoom el adecuado. Bien, entonces, estamos en Jitsi compartiendo. ¿Se ve ahora la pizarra? Asumo Yo que no está la veo. cargando. Hay un fondo gris nada más. No se ve nada. Bueno, ahora sí, seguimos. Teníamos la integral para resolver la función en algún intervalo semi-infinito. Primero llevarlo al intervalo 0 infinito y después hacer aparecer la función de peso, simplemente multiplicando y dividiendo por esa función. Entonces, ahora sí tenemos algo que tiene la forma de una integral de 0 a infinito de la función de peso por una función integral. Esta es la que vamos a querer evaluar en los nodos, porque ahora sí tiene la forma integral de 0 a infinito de la función de peso de Laguerre por otra función. Entonces, ahora ustedes eligen, bueno, quiero resolver esta integral con 2, 3, 8 puntos, ¿no? La cantidad deseada. Esta es la integral que se va a aproximar como la sumatoria desde igual a 1 hasta la cantidad de puntos que quieran utilizar de los pesos que están tabulados, los levantan de la tabla y evalúan la función
en esos nodos. Y en este caso la función será toda esta expresión, la que van a tener que evaluar eventualmente. Entonces, fíjense que para usar los métodos de Gauss implica primero una transformación para llevar al intervalo de ortogonalidad de la base utilizada, en este caso Laguerre, y hacer aparecer la función de peso después. Una vez hechos estos dos pasos, ahí ustedes la aproximación de la integral es sencilla, ¿no? Estos valores están tabulados, los pesos y los nodos. Eso los levantan de la tabla. Pero lo que requiere primero es llevar a la forma que tiene que tener esa integral. La tabla es como la que vimos el otro día de Legendre, ¿no? Sí, digamos, ahí van a ver en el archivo que subimos hay varias carpetas y dentro de cada una de esas carpetas dice, digamos, hay para 2 puntos, 4 puntos. Mati, Sí, consulta, porque estuve programando el de Gauss el fin de semana y es muy poco eficiente, me pareció muy poco, y llegué a un programa, pero me parece muy feo tener que cargar todos los datos, hacer 5 import data distintos para cargar los 5, ponerle los 4 archivos con los nodos de 2, 3, 4 y 5. ¿Hay alguna función? Creo que existe una que es sprintf, algo para ir sobreescribiendo, sobreleyendo, ponele. Tenemos 4 archivos que tienen el mismo nombre, pero que terminan con un número distinto. Legendre 2, 3, 4, 5. sí. Algo como para hacer un bucle for que lea Legendre 2, lo use, lea Legendre 3, lo use, lea Legendre 4, como para hacer más rápido el sistema, o decís que no nos metamos con eso, porque, no sé, lo estuve pensando y... Podrías definir, a ver, una variable carácter que tenga, por ejemplo, que sea 1, 2, 3, 4, entre apóstrofes. Y después, dentro del for, el nombre que vos querés usar, no sé si funcionará así, habrá que ver un poco la sintaxis. Bueno, creo que te estoy entendiendo. Como una variable que tenga los 4 números y que después que el bucle for lea el archivo y se fije claro, si tiene digamos, ese número en porque el si archivo. vos de esta variable te fijás cuánto es P1, te va a devolver este número. En realidad no número, te lo va a devolver como carácter, no como número. Claro. Entonces, en nombre vos pones apóstrofe, todo lo que querés que aparezca. Creo que esto supongo que habría que ponerlo entre corchetes, espacio P, N, ¿no? en el bucle for. Y después haces el import data con nombre. Claro. A ver si Me gustó eso sería una posibilidad. Mm. Otra es, por una única vez, ustedes agarran esos 4 archivos y los ponen en un solo archivo, ¿no? Donde tenga, digamos, pesos nodos para 2 puntos, pesos nodos, pesos nodos, pesos nodos, pesos nodos. Y entonces leen todo ese archivo y usan los pares de columnas que les interesa. Claro, sí, me Esa, habían dicho esa hacer es eso otra también. opción, ¿no? Que requiere armarse un archivo nuevo. Bien. Perfecto. Esos son buenos. Genial.
Chebyshev o Hermit. Ujú. Eso lo podemos decirle al programa que cambie la... Ay, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Podemos decirle al programa que cambie la función antes o eso se hace a mano y después le decís que lo haga? Pregunto, porque estoy pensando que tendrías que cambiar, o sea, si le cargas una función tendrías que hacer que cuando la cargue, que le pegue los pedazos que vos querés usar, pero no sé, nada. Sí, se podría hacer automatizado, porque fíjate que la transformación en sí depende del intervalo, ¿no? Entonces esto puede ser un dato de entrada, este número 3. Y fíjate que si la función original, vos tenés definida la función original, eh, llamémosle g. Yo tengo una función g de x. Esta parte no es otra cosa, defines una nueva función que es g de u más 3. Y a esto le dividís la función de peso, que ahí vos sí ya tenés que saber, tu programa ya tiene que decir, bueno, esto es para Gauss-Laguerre. Como es Gauss-Laguerre, va a multiplicarla por e a la u. Entonces, este paso, ¿no? Desde acá, esto podría ser un valor a cualquiera, que es donde empieza la integral. Fíjate que dada la función inicial y el lugar desde donde empieza, este paso se puede hacer automáticamente. Y esto es la f que vas a evaluar. ¿Se sigue viendo en la pantalla? Sí. Porque Ariel, estoy abriendo. Dale. Matías dejó la... A ver si podemos... Listo. Yo cuando lo cargué en mi máquina, el paquete simbólico hace bastante, el año pasado, lo que me pidió que tuviera el Python. No sé si a vos te pidió eso. A mí, no sé si Tuve que cargar el algo. Python, porque me decía que era una aplicación asociada al Python. A mí me parece, no sé si llegas a ver mi pantalla. Eso, ahora cada vez que vos quieras usar uno de los paquetes que cargas, tenés que poner load. PKG load. Sí, PKG load, sí. No me acuerdo la sintaxis. Y ahí te va... Y hay una manera para saber los paquetes que tenés cargados. Sí, PKG list me parece que es. Sí, eso. Hace tanto que no uso el Octave que... ¿Qué escribo? ¿List ahora? ¿O escribo el nombre No, del archivo? dale Enter. Tendría que decirte si está... No, le tenés que poner PKG load symbolic, me parece. No. Poné PKG list. No, ponés, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste la sintaxis? ¿A mí me hablas? ¿O al otro chico? Al otro chico que hablaba, no me acuerdo la sintaxis de este. No sé a qué te referís. Para ver el listado de todos los paquetes que tiene cargados. Sí, me parece que era PKG list, así como lo puso. Así, dale Enter. Ahí está. A ver, bájalo. Sí, fíjate que abajo decía symbolic, yo lo vi. Estaba, sí, lo acabo. ¿Dónde estaba? Está cargado. Está bien. ¿Lo ves? Y después, sí, ayer me saltaba otro tipo de error igual, como que decía algo sobre el idioma o algo de los caracteres, ¿no? Algo así. Igual, para cargarlo tenés que poner PKG load symbolic, tal cual está escrito ahí en el list. Sí, porque solo te corren los paquetes que están como por default.
los que vas cargando tenés que cargarlo cada vez que prendes el programa. Quería hacer así. Lo Y das- escribo el nombre de este archivo. Sí, Symbolic. No, solo Symbolic. ¿Así? Sí, así sería. Y otra cosa... Y ahí escribí, está bien, y ahora, listo, no te tiró ningún error, así que tendría que estar cargado. No, ahí está cargado. Pero va a poner Sims X. Claro, a eso me refiero, que ya lo entró el programa. Este que pareció un asterisco. Claro. Probá ahí poner SYMS. SY... MS, Sims. Y no, ponés Sims X. Ponés Sims /X. Espacio. está bien. Ahí está. Listo, te están dando. Ahora te va a cargar. Sí, ahora te dice que carga. Tarda un cachito. Buenísimo. Sí, ves que anda. Siempre fíjate los paquetes esos en la lista. Ok. Ahí está. Ahora definite una función cualquiera. Sí, pone... qué sé yo. No, para que tiene. Tenés que esperar un cachito hasta que te diga que carga lo que quede definido. Y otra cosa que no me funcionó, pero bueno, ahora está cargando. Ahí se cargó. La función de trapecios no me generaba el archivo trap o me lo generaba vacío. A ver, tiene que ver con el paquete. Dale, pon el programa. A ver. No, este no. Creo que ahí... El tema es... a ver, dale. ¿Ves? Aparece vacío, no pone nada. Como que tenga el octave, qué raro, que tenga otra sintaxis. A ver, déjame ver el programa. Veamos el programa. La integral te la calcula primero. Sí, me pone acá el valor de i y bueno, el de h. Que es para un intervalo, trapecios, está bien. Claro. Está bien, listo, eso lo calcula. A ver, bueno, vamos al programa. Y trap lo genera. Lo genera, pero vacío. Claro. Bueno, veamos, a ver. Bueno, a ver, dale para abajo el programa, a ver dónde genera... Pues la integral la está calculando. Uy, está en rojo y no veo casi nada acá. Que dice, entrecomillado, trap.txt y escribe, abre el archivo. Bueno, eso es el... que no escribe ni siquiera... No sé si alguien más tuvo este mismo problema, o solo me pasa a mí. No sé por qué abre el archivo. Sí, yo también tuve ese mismo problema. A ver, déjame ver una cosa, a ver si la sintaxis del octave tiene... A ver, para que me fijo. Para que me fijo archivo. Que tenga una sintaxis. Claro que no tire error, porque si tuviera otra sintaxis. A ver si corremos eso. No sé cuál es el error si no tira. Me estaba fijando en la ayuda de Octave. fopen y fclose es lo mismo, así que la sintaxis por eso y fclose es la misma.
Lectura. Fopen, nombre de archivo, la sintaxis está bien. El parámetro es W, también está bien. Eso está bien. Fprint, a ver, ¿qué tenés acá? Fprint F es la misma función. Estoy chequeando las ayudas del MATLAB para ver si, del Octave, si hay algo. Déjame ver una cosa. Acá hay una. Las comillas. Ya sé cuál es el problema. En el Octave, las comillas, vos ponés, ¿podés ampliar? Porque sabes que veo el rojo. O decime porque se ve rojo muy clarito. Te leo lo que leo, ¿no? Te leo lo que veo. Bueno. Fopen, paréntesis, sí. Una comilla, ¿no? Sí. Donde hay comilla pone doble comilla, no 2 veces la comilla. Si no, viste la... Sí, sí. Eso cambia. En todos los lugares que haya comilla, ¿no? ¿Cómo? En todos los lugares en donde haya una comilla. Donde haya una, pone la doble comilla. Ok. Cambialo y correlo, porque por eso no tira ningún... porque la sintaxis es exactamente igual, es la comilla. Y esto es porque no Pave se usa así. Sí, tiene que ser eso. Porque la cosa es fopen, todo. ¿Tengo que eliminar el archivo trap primero? No, porque el archivo trap está todo con... No, pues te lo vas a sobreescribir. ¿Me falta alguna comilla? A ver. No me doy cuenta. Para que... Yo acá sigo viendo la pantalla original, no cambió nada. A ver. Se fue, ¿no? No, yo veo una sola comilla, tal cual lo que... Ahora sí, ahí se fue. Me sale como que Matías empezó a compartir pantalla. Por ahí es por eso no le deja a ella compartir ahora. Pero no está Matías. ¿Volviste, Matías? No está Matías. Está la... ¿Cómo se llama? Ahí está. Ahí apareció. No. A ver, intento otra vez. ¿Sabes qué? Está la pizarra que tenía Matías, ¿no? Sí. A ver si podemos descompartir. Cancelar. No. Veo la pantalla de Matías. Porque si yo pongo... No. Dijo, qué raro, pero recién se veía la tuya. Sí, ¿no? Ahí se ve. No. Fíjate si tocas en mi nombre, Lucía Berto, si puedes ver. ¿Con qué inicial es? L, B larga. Acá estás, Lucía Bertossi. ¿Sabés qué veo? El iconito, ¿viste que se ve como un monitor? Ah. Claro, a mí me parece como que se está viendo. A ver, si no, como hizo Matías hoy, cerrá y volvé a entrar. Bueno. A ver qué pasa.
No, veo la, ¿cómo se llama? A ver si lo podemos eliminar, Matías. Veo la pizarra que tenía Matías. Sí, porque Matías dejó la pizarra. ¿Qué se ve? No, veo la pizarra de Matías. A ver. Bueno, a ver, intentemos a ver si yo puedo compartir y lo que te digo. Ahí se ve. Ahora sí lo veo. Claro, esas dos. En el formato me parece que no es necesario la doble comilla, pero bueno, a ver, correlo. Lo que pasó fue cuando puse las doble comillas en fprint, en la segunda, el end se me puso en amarillo, como que como que hay algo que está mal. En el fprint, dejale comilla simple. Porque me parece que los formatos son con comillas simples. Esto de los formatos son de piola. Sí, los formatos dejale comilla simple. Solo donde dice fopen, pones el nombre del archivo entre doble comilla y el W también entre doble comilla. Y el formato déjalo con comilla simple. Bien. La sintaxis son hinchas, si no las usas. Ahí está. Ahí está bien, ¿no? Sí, parece que sí. Donde dice error, no sé por qué te aparece en negro. Ahí está. Creo que una comilla. ¿Los escribió? Sí. Sintaxis error. Ahí donde dice error, ¿hay algún problema? Profe, a mí cuando corro el programa ahí, me aparece que la variable sims está indefinida. Cuando definir el sims... Pero grabaste el programa. Acá, fíjate en el error que tenés dos comillas, ¿eh? Cuando empieza la palabra error, tenés dos comillas. Ah, verdad. Cuando pongo el... Ahí se puso. ¿Por qué? Está bien. Listo. Tengo que cargar el programa... Sí, tenés que poner load symbolic. O symbolic load, no me acuerdo. Está bien, está bien. No sé si ahí se ve cuando entra trap. Uy, ¿por qué no escribe? Ahora sí, vamos, a ver, volvamos a ver a dónde dice. ¿Por qué no lo escribe? Ahora sí que no sé por qué no lo escribe. Te cambio. Bueno, acá no aparece ningún error. No, por eso. Y que no tira error tampoco ahí en la escritura. A ver. A ver. Para. Los signos de esos de por ciento están adelante, está bien. Estoy chequeando la por ciento. Está bien eso. No tira error. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. No veo qué puede ser ahí.
Eso. 100 por... No entiendo por qué no escribe. A ver. Porque la integral la calcula bien. Hola, Ale. Sí, estábamos viendo, no le escribe, ¿viste? Sí, es que hay que cerrar, en Octave hay que cerrar el archivo. Ah, sí o sí, cerrarlo. Sí, con un Fclose. Está bien. O sea, al ¿viste? final En MATLAB de te lo todo en el permite cerrar, programa, eso me había olvidado del Fclose. Sí, porque en MATLAB a veces te lo cierra solo. en MATLAB lo hace solo, pero Mm. Octave necesita cerrarlo. Ah, ¿Y dónde lo tengo que cerrar? al Al final final de todo en el del... programa, cuando decís, Bien. bueno, ya está, ya escribió todo lo que quiero que escriba, agregan una línea que... No, después, No. Ale, después del end. Porque fíjate que ese for va a escribir cada línea y después, cuando ya escribió todas las líneas, fclose id1, Y de uno. el nombre de la variable. Entre paréntesis, ¿no? Creo que sí. Eso fíjense, no me acuerdo bien la sintaxis, si es entre paréntesis o con un espacio. Creo que así debería funcionar. Cerralo el archivo. Ahí está. Faltaba el Fclose. Sí, ahí funcionó. Sí. Perfecto. Sí. Porque tiene una... Viste que Matías, el nombre del archivo en MATLAB es una comilla sola y en Octave es doble comilla. Ah, Y eso era el otro. Pero me había olvidado el Fclose. ¿Te puedo hacer una consulta de ese mismo programa? Sí. En la línea 25, bueno, ya no comparte más, pero ¿Podés poner el programa de vuelta? Lucía eras, ¿no? Que habías compartido el programa. Ahí lo pueden ver. No. En mi nombre no está. no, se ve un icono nada más. Ahí tampoco se ve. Ay, Gonzalo, ahí vi la pregunta tuya, la línea 32 hasta la 35. Ahí lo vemos. ¿Se ve bien el programa o necesitan que lo mueva No para se está otro viendo. lado? Profe, en MATLAB también tengo que cargar el paquete Symbolic. No. No, Ah, bárbaro. Y en ese caso, porque yo tengo MATLAB. Sí, definís la variable simbólica sims y la variable que vos quieras. Ya cuando aplico Sims, Ya sabes, sí. Sí, no hay que cargar los paquetes. claro, porque, bueno, yo tengo MATLAB, pero me salta errores cuando defino la variable simbólica. Ah, bueno, ahora después compartí el programa, pero poner sims, syms y la variable que vos quieras definir. Claro, una variable T, ponele. Sí. Sí. bueno, ahí lo estoy compartiendo yo el programa. Creo. Sí. sí, ahí está. Bien. La línea... La línea 37 es acá. Esta. Sí. Como que no
no me queda claro, porque si yo voy a la teoría, ese 2 por F, A más K por H, sería el H por la sumatoria de los F evaluados en XY, ¿o no? Es 2 veces los valores Sí, intermedios. exactamente, sí. Como que no entiendo, no sé, A más K por H, ¿qué sería? Si el K lo pensás como el I, sería el X sub I. Fíjate que podríamos decir, si el X0, si el primer valor es A, cada X sub I se puede pensar como A más I por H. Entonces, esto es simplemente el A sub I. Ah, está bien. ¿Y el 2 es para que se cancele después con el otro 2? No, porque Que acordate iba la dos regla veces de la trapecio. sumatoria. Entonces multiplica por 2 la función, o sea, Aparece básicamente 2 en vez veces de los tener valores 2 intermedios. por f en x1 más f en x2 y así, eh, lo que hace es, básicamente, esto está distribuyendo, está multiplicando esto por 2, esto por 2 y así. También tranquilamente se podría haber dejado no poner el 2, hacer toda la suma y después acá, o sea, si no multiplicamos por el 2, afuera, decir que eh, la suma es 2 veces esa suma. Quizás hasta esto es un poco más eficiente porque este producto por 2 lo hacemos una sola vez, en cambio acá lo estamos haciendo n-1 veces. Está bien, pero ¿por qué 2? ¿No sería H? Sí, yo tengo lo mismo. No, pues, la fórmula del trapecio compuesto era h sobre 2 por la función en los extremos más el doble de la suma en todos los puntos intermedios. Ah, yo ahí tengo H, por eso no entendí. Ah, acá tenés un h, no, este es un 2. Claro, está bien, está bien. También yo tengo lo mismo, en la teoría aparecía H. Sí, en la teoría hay una H. ¿En el PowerPoint? Sí, H sobre 2 entre los extremos más H Claro, h sobre por los 2. puntos intermedios. Sí, tienen razón, me estoy fijando esto. Sí, es un error de No, 2 es veces. que no es que es un error, porque ahí lo que aparece. Esperen No, que está bien. Sí. aparece, Porque al quedar 2 básicamente aparece veces. esto: h A sobre ver, para 2 que les comparto la teoría, para que les quede claro. Tengo el por PowerPoint. FA más FB más h por la suma, ¿no? Claro. Ahora, Sí. si saco factor común h de todo esto, o mejor dicho, si saco factor común h sobre 2, fíjense que acá el h sobre 2 está multiplicando a todo. Ah, está bien, ya te entendí. Sí, claro. Ahí entiendo, ahí sí aparece el 2. FA más FB más 2 veces la suma. Claro, sí, ahora sí. Si se fijan en el PowerPoint está que la integral compuesta es h sobre 2 por la suma de los extremos más h veces la suma de los intermedios. Si ustedes multiplican, la suma de los intermedios son 2 veces la suma de los intermedios, pero si multiplican por h sobre 2 le queda h. Por ahí eso son como maneras alternativas de expresar la misma expresión. Buenísimo, gracias. Yo quería hacer un comentario respecto a este programa, porque lo estaba viendo el otro día, que, digamos, es útil en el sentido de que nos va mostrando cómo va mejorando la aproximación a medida que dividimos en más subintervalos. Pero la idea de la pero es ineficiente en el sentido de que para llegar a esta cota del error, primero lo calcula con 1.
después con n igual a 2, después con n igual a 3, y así va aumentando n hasta encontrar un error, hasta que el error sea el buscado. Eso de hacer la integración por trapecios compuestos con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, así va haciéndola muchísimas veces, digamos, eso no es eficiente, o sea, es útil para ver cómo mejora, pero si yo quiero ir directamente al último, en vano estoy calculándolo con n2, 3, 4 si necesito 5. Entonces, otra forma útil de utilizar esta información de la cota, ¿no? Teniendo esta cota del error, o mejor dicho, esta cota del error para trapecios compuestos, de esta fórmula, uno lo que puede hacer es despejar h, digamos, arriba de todo en el programa, una vez que uno tiene la cota del error, dice, bueno, en realidad de acá lo que nosotros queremos es h, así que despejamos el h de ahí, que sería, digamos, si la tolerancia buscada es 10 a la menos 4, podríamos, fíjense, lo que quiero de ahí es despejar h. ¿Qué será? Esa tolerancia dividido el valor absoluto de b menos a por m, todo eso por 12 y la raíz cuadrada. Y una vez que tengo el paso, puedo encontrar, bueno, hasta dónde quiero, cuál es el n, qué cantidad de subintervalos. No ir probando uno por uno hasta llegar al deseado, sino ir directamente a la cantidad adecuada. N, que sería b menos a sobre h. Ahora, como esto puede no ser un número entero y yo necesito que n sea un número entero, lo redondeo al entero siguiente. Con sil, este comando me redondea al entero mayor. Y entonces después, en vez de hacer un bucle que vaya calculando trapecios compuestos con un n creciente hasta llegar a este error, directamente va y calcula trapecios compuestos con este n. Listo, lo hago, voy directamente al más preciso. No sé si se entiende el concepto que estoy queriendo introducir acá. Digamos, porque el programa como está armado, lo calcula trapecios compuestos con una cantidad de subintervalos cada vez creciente hasta que usa una cantidad de subintervalos acorde al error buscado. Digamos, eso hace un montón de cálculos innecesarios, porque después, si uno tiene que decir, y bueno, ¿y cuánto vale la integral? No voy a usar los valores que me dieron n2, 3, 4, voy a usar el valor que me dio n25, que era el último que usé. Entonces, como todos esos cálculos anteriores no me sirven realmente, no son necesarios. Uno puede ir directamente al n que me da el error deseado. Esto sirve para ver cómo mejora, pero si uno quiere hacer no interesa ver cómo va mejorando la aproximación a medida que voy aumentando la cantidad de subintervalos, voy y la calculo directamente con el adecuado.
Eso es lo que quería comentarles del programa este. Profe, ¿puedo compartir? Mostrar que no Sí, una variable simbólica. dale. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, aunque aumentar la fuente porque Tamaño, no pero veo nada. Ahí va. Sí, o sea, se ve la pantalla, pero está muy chiquito. Ah, bueno. Ahí comparto. Control más o control ruedita le vas a... Sí, para ahí. Ahí dejó de compartir. Sí, dejó de compartir ahí. A ver. Ahí va. Ahí va. Ah, no me carga ahí. Ahí aparece entera. Sí, la pantalla parece entera, pero la fuente está muy chiquita, no puedo leerla. Ah, sí, pero ahí la agrandé, Ah, no se agrandó ahí. A ver. Bueno. Porque no me deja. Cuando comparto, como que. no sé a los demás, pero a mí la pantalla ahora se me puso totalmente negra. Ahí se ve mejor. ¿O no? ¿O se sigue viendo chiquita? Se sigue viendo muy chido. A ver, bueno, pero algo puedo llegar a leer. A ver, ahí sí. ¿Ves? Mirá, yo cuando corro el programa y me salta error cuando defino la variable simbólica. Bueno, ¿ves? Me dice undefined function or variable sims. Undefined function of variable sims. Por ahí es la versión de MATLAB esta. ¿Qué versión de MATLAB tenés? Es 2015, bastante nueva no, dentro de todo. no, sí, yo tengo la 2016. ¿A dónde está el Sims? acá, Porque no veo. en la Sims línea T, media. sí, es como si no tuviera la variable, no reconociera el paquete simbólico. Sí, qué raro. Claro. Ponelo sin la S. Sin la S final. A ver. Porque también aceptaba eso antes. No, mira, me salta error igual. Oh, eso es un problema del MATLAB. Um, hmm, es como, Y si descargo el paquete y lo cargo, No, no ¿puedo? tiene para descargar paquetes el MATLAB. Pone acá, ¿viste dónde está donde dice search? En el, ¿Dónde? donde dice search documentación, en el MATLAB. Acá en el vértice derecho. Ah, sí, acá. Ahí. Pone la palabra Sims, tal cual, y dale enter.
Ahí se me abrió. Sí, sí. ¿Se ve? Dice que no hay ningún documento. Oh, no tiene el SIMS esta versión. Ponelo sin la S final. SYM, a ver qué dice. ¿Se ve? Y más o menos, ¿qué te dice? Y me da. Simbefact me da como, no sé, 4 links. Sí, pone el primero que dice no se alcanza a ver. E3. E3. No, pero dice la palabra azul, esa es la que no alcanzo a ver, se ve borroso. Sí. E3. No, y abajo Simfact. no hay ninguna que diga sim solo, ¿no? No. A ver qué dice, para que me fijo en el mío. Ahora si te agrando quizá ahí ve mejor. ¿Se ve mejor? Para que me fijo. No, ves, a mí yo ni viene, pongo sims, ya me aparece sims. Crea symbolic variable. Y también, si ni siquiera me pone todo un listado antes de buscarlo, y ya me aparece. La versión tuya que tenés, que es una versión académica, estudiantil. 2015, no sé. La descargué. Pues parece que no tuviera el paquete. Sí. Bueno. Veo si me descargo. Escribí en vez de sims, poné diff. D-I-F-F. Porque eso funciona con sims, a ver qué dice. Ya. Y lo tiene. ¿Se ve? No, se ve en blanco. Ahora sí. Cliqué a diff. Ahí No, es que el diff también funciona numéricamente. Ah, funciona numéricamente. Sí, si le das un vector, te devuelve la diferencia entre las componentes. O sea, Sí, la resta. Sí. También funciona numéricamente. Es una versión que no tiene el paquete Ahí estoy viendo en la red, ahí puede ser que tengas que agregarlo desde add-ons. Voy a poner un link en el chat. Bueno, bárbaro. Sí, es raro. A lo mejor al instalar el MATLAB, cuando te va pidiendo cosas, o viste que a veces por default entra lo mínimo. Sí, sí. Pero no sé, yo la versión esta que tengo, las anteriores siempre lo tenía sin necesidad de... Ahí les puse en el chat el link a la página donde dice de cómo adquirir y... Está en inglés, lamentablemente. A ver si...
Sí, porque tendría, viste, en el MATLAB funciona sin... Eso a lo mejor al instalarlo. Sí, además si es una versión estudiantil no tiene No tiene todo. todas las opciones. Bueno, lo descargo acá. A ver si... Sí. Sí, tiene que ser eso, es una versión de esas estudiantiles o libres, puede ser que no tenga todo. Bueno, busco acá. Ahora después veo que sale. ¿Sigue compartiendo ahí? Sí. Bueno, se los hago por si quieren hacer alguna consulta. ¿Puedo hacer una consulta rápida de la práctica? Sí, claro. Respecto al ejercicio 7 que nos da una figura de un vertedero de hormigón, lo corta transversal y nos da... Sí. En el paquete hay un bloc de nota con los puntos y yo pensé crear una función aproximada con el tema anterior y después armar una integral y multiplicarlo por los 30 metros para saber el volumen de hormigón, pero no sé si está bien. Digamos, ahí pueden explorar distintos enfoques. Ese es un enfoque, porque vos ahí tenés, los datos no están equiespaciados, entonces las fórmulas que vimos no aplican, no las fórmulas compuestas. Y tampoco tenés los datos en los puntos justos como para usar Gauss. Entonces, ese enfoque que le diste es totalmente válido, decir, bueno, agarro estos datos que tengo, hago un polinomio interpolante y integro el polinomio interpolante, que pasa por esos puntos cualesquiera. Pero, claro, no se puede hacer un ajuste a esos puntos. Y más que ajuste, yo iría por el polinomio, porque los datos son datos que, digamos, vos querés pasar por ahí. No tenés un error en esas mediciones. Podés ver cuán distinto te dan los resultados haciendo un ajuste. Fíjate cómo queda el perfil haciendo algún ajuste de mínimos cuadrados o haciendo interpolación. Mismo también lo más rudimentario que se podría llegar a hacer ahí incluso hay un método que se puede usar casi siempre, es trapecios simples entre cada par de intervalos. ¿No? Porque trapecio simple necesita 2 puntos. Entonces, entre cada par de datos, haces trapecios simples y sumas eso. Esa es una manera también de hacerlo.
Probablemente la más imprecisa. Y después, como decís vos, podés o interpolar o hacer un ajuste, y una vez que interpolaste o hiciste un ajuste, usar o un método compuesto o Gauss, ya que tenés la función y la puedes evaluar en los puntos deseados, puedes usar Gauss también ahí. Claro, con trapecios se puede, con los dos puntos, armar la recta, digamos, y ahí calcular la integral entre ese intervalo y así repetirlo en todos los intervalos que tengo. Exactamente, ¿no? Porque tiene el paso es distinto en cada uno, pero como a trapecios simples toma de a un subintervalo, eh, se puede utilizar, se podría utilizar así. Como ves, hay mucho, digamos, a ese problema específico hay muchas maneras distintas de encararlo. Y no es que ninguna está mal, ¿no? Son simplemente diferentes opciones. Y respecto a la cota de error, si yo quiero sacar una cota de error general de toda la integración completa de la figura, ¿se puede sumar todas las cuotas o...? Sí, si por ejemplo vos sabés lo que es la cota de error de trapecio simple para cada aplicación, sumás todas esas y te da una estimación de del error total. Listo. Y después, otra duda era el error relativo que piden calcular en varios ejercicios. Cuando no tenemos el valor real de la integral, se puede aproximar con, no sé, 10 intervalos, 20. Exactamente, digamos, haces una primera aproximación, la tomás como tu valor real y después la refinás. Exactamente. Yo acá lo había hecho en un programa, pero ¿te puedo compartir la pantalla así del Octave? Sí, sí. No sé si ahí se está viendo. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, acá lo que hice fue eso, lo calculé con un intervalo de 10 para Simpson o 9, que bueno, me tiraba el intervalo par y me dio este número, y ahí el error relativo, bueno, es el valor absoluto del error que me había dado con los 10 intervalos y el que yo tenía calculado anteriormente. Y ahí al correrlo sí me da... No sé si acá se ve el command window. Sí. Bueno, y ahí. ¿Y con cuántos puntos fue eso finalmente? Con 6. Bueno, en ese caso, ya que fíjate que con 6 puntos te alcanzó, pero vos ya tenías una con 10. Entonces, en este caso, como la prueba inicial ya era mejor que la final, fíjate. Entonces, en un caso como este, incluso te conviene quedarte con la que probaste la primera vez. Claro, eso. Porque, digamos, vos a medida que vayas aumentando la cantidad de subintervalos va a ser más precisa la aproximación. Pero digamos, ese enfoque que le diste es muy acertado. Ale se está metiendo mucho. Ruido. Sí, se escucha el fondo. Valentina canta. Le dije que no cante. Sí.